Bien, hola a todos, bienvenidos a este espacio al sur del Panal de La Colmena. El día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Eduardo Franco Loor. Es doctor en jurisprudencia, profesor de la Universidad de Guayaquil y de la Universidad Católica de Guayaquil, experto en derecho penal y uno de los críticos más acérrimos de la estrategia de lawfare en Ecuador. Doctor, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes por la entrevista. Aquí estamos a la orden. Desde la traición de Lenín Moreno, con su llegada al poder, hemos visto cómo poco a poco se ha ido cayendo la institucionalidad del Ecuador hasta quedar, a mi criterio, completamente desmantelada, con una seguridad jurídica prácticamente agonizando, ya casi que sin signos vitales, y no solo porque al Estado y sus instituciones se les privó de su fortalecimiento, de continuar con un fortalecimiento que ya venía dando desde la década ganada, sino porque también sucede algo peor, que es que todos miramos esto que está sucediendo y ningún organismo se pronuncia al respecto en muchos casos, o se interesa por resolver estos temas, o simplemente se preocupa, como sería una reacción natural, por hacer frente a una problemática que no es una cuestión únicamente de tener un Estado fortalecido, pues se trata del respeto a las normas que rigen nuestro país y de garantizar, por sobre todas las cosas, la defensa de los derechos de todas y todos los ecuatorianos. Actualmente, por ejemplo, vemos cómo existen tres casos muy mediáticos, por así decirlo, o muy marcados, que han sido noticia a lo largo de estos últimos 7 meses en el país. Por ejemplo, caso Yunda, alcalde de Quito, caso Pablo Celi, excontralor del Estado, y caso Freddy Carrión, defensor del pueblo. Frente a esto, doctor, quisiera empezar con algunas reflexiones y preguntas, por ejemplo, partiendo desde el caso de Yunda. Sabemos que existió una sesión de consejo donde los concejales votaron a favor de la remoción de Yunda. Una vez que terminó la sesión, se posicionó un nuevo alcalde, que fue Santiago Guarderas, pero Yunda interpuso una acción de protección y el juez la admitió. Y Yunda luego retomó en sus funciones como alcalde. Más allá de la parte legal, todo esto genera una incertidumbre en los quiteños, con un alcalde que no se sabe si va a durar un día, 2 días, o si se va a resolver pronto este problema legal o judicial. Mientras tanto, la ciudad está sin una dirección, sin obras, etcétera. ¿Qué opinión le merece a usted este caso, doctor? Bueno, antes de contestarle concretamente sobre su pregunta, sí vale la pena indicarle mi beneplácito por el análisis introductorio que usted hizo, porque realmente en el Ecuador hay una zozobra del Estado de Derecho que se inició en el gobierno de Lenín Moreno con la consulta popular mañosa y tramposa de febrero del 2018, que no tenía dictamen de la Corte Constitucional de aquella época. Y los transitorios de Trujillo desmantelaron el Estado de Derecho y ahora queda en entelequias, porque realmente en conjura con la prensa comercial dominante y las élites del país destrozaron lo que quedaba del Estado de Derecho. Y en la actualidad, la democracia del Ecuador es una democracia endeble, una democracia muy frágil. ¿Por qué razón? Porque democracia no es solamente el cambio de gobierno, que hayan elecciones para elegir un nuevo gobierno. Democracia es que los actores sociales puedan, digamos, respetar y cumplir con las normativas jurídicas del país. Esto es, aunque no nos guste una figura de alcalde o de prefecto, tenemos que respetar el orden jurídico. En el caso concreto que usted indica, el señor Yunda fue elegido democráticamente en elecciones tranquilamente alcalde de la ciudad de Quito. Él fue removido por el Consejo Municipal, apeló al Tribunal Contencioso Electoral, etcétera, y también el señor Yunda presentó una acción de protección que en última instancia fue expedida por la Corte Provincial de Pichincha. A esa acción extraordinaria de protección, digamos, se pudiera presentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Pero antes de que los jueces de la Corte Provincial de Pichincha se pronunciaran a favor
del alcalde Yunda, ya el Tribunal Contencioso Electoral había dictaminado que su remoción era legal y que justamente pedía pues que el nuevo alcalde, que era el vicealcalde, se posesione. Eso ocurrió antes de la sentencia de la Corte Constitucional y el señor Guarderas estuvo unos 2 o 3 días, incluso nombraron a la vicealcaldesa una concejal de apellido Vaca, pero después vino, a los pocos días, vino la sentencia y con esa sentencia se anuló digamos, la remoción del señor Yunda y quedaba firme. ¿Por qué razón? Porque no es que hay 2 sentencias, porque el Tribunal Contencioso Electoral hizo un examen de legalidad. En cambio, los jueces de la Corte Provincial de Pichincha sentenciaron la apelación que presentó el señor Guarderas, en la cual ellos hicieron un examen de constitucionalidad, porque encontraron que se habían transgredido derechos fundamentales, derechos humanos del señor Yunda y dispusieron que no era la nulidad de esa remoción del señor Yunda. Y por eso que Yunda actualmente está justamente en funciones como alcalde. Pero las élites de Quito, siguiendo con esta política de los FER, de esta política de inobservar las normas del país, no respetan la legalidad existente en el Ecuador y por eso es que actúan con una inseguridad jurídica al Ecuador mismo y al mundo y pretenden, digamos, hacer con marchas y ahora quieren que el Tribunal Contencioso Electoral haga valer su sentencia en la cual antes de la sentencia de orden constitucional que prevalece, la sentencia de una acción de protección prevalece porque es una sentencia de los jueces constitucionales. Pero me llama la atención que incluso muchos abogados de Quito, adversos al señor Yunda, dicen, hay 2 sentencias, tiene que prevalecer la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. No es así. Ya esa sentencia quedó invalidada por la acción de los jueces constitucionales que le dieron la razón jurídica al señor Yunda. Esa es mi opinión al respecto y yo pienso que en una auténtica democracia se tiene que respetar el orden jurídico. Doctor, justamente sobre lo que usted acaba de mencionar, yo quisiera hacerle una pregunta, ¿no? Ya un poco más general, no el caso específico, ya conociendo su opinión. Y usted lo dijo perfectamente, o sea, hay una democracia, hay un respeto a las leyes, pero cuando se suscitan estos inconvenientes, ¿cree usted que puede existir algún vacío o alguna falta de ley o de especificación ya en los hechos reales cuando se suscitan estos problemas, independientemente que sea Yunda o cualquier político dentro de sus funciones, ya en la que la ley estaría de pronto, a mi criterio, y le consulto, concentrándose en las partes directamente involucradas, en este caso, por decir, Yunda con los concejales, etcétera, y no en el pueblo, que al final termina siendo afectado de manera indirecta, porque ahí le pongo esto a su criterio, a consideración. El pueblo también es parte de todo esto que sucede, porque el pueblo fue quien eligió a X persona y que al final luego se ve envuelto en esta situación en la que hoy día tienen a un alcalde, en el caso de Quito específico, mañana a otro y luego está en una incertidumbre. Entonces quizás hay algún vacío legal que en los hechos no esté permitiendo que este tipo de situaciones se destraben fácilmente y el pueblo termina estando en el limbo. Mire, obviamente en el plano de la realidad humana en el Ecuador y en el mundo, las normas jurídicas no contemplan todo lo que la vida demanda. Es decir, el derecho no contempla todo. Si no estuvieran los parlamentos. Los parlamentos están para hacer leyes y las leyes están cuando los legisladores están para cambiar las leyes o hacer leyes nuevas y cuando hacen leyes nuevas es porque el sistema jurídico no los contemplaba. Ahora bien, cuando hay un conflicto, esto ya se dirimió y consta en el artículo 28 del Código Orgánico de la Función Judicial, que es el principio de la obligatoriedad de administrar justicia. Cuando en un caso concreto, en un caso fáctico, en un hecho concreto, se puede determinar un vacío de orden legal, alguna insuficiencia normativa, pues los jueces no pueden inobservar y decir, aquí no vamos a aplicar nosotros la justicia,
no vamos a hacer nada porque la norma no lo dice. No, si usted lee el último inciso del artículo 28 que le estoy indicando, la obligatoriedad no solamente de los jueces constitucionales, de todos los jueces ordinarios, porque eso está en el Código Orgánico de la Función Judicial. Le voy a leer que casualmente, justamente tengo la ley aquí. Dice, sí, los principios generales del derecho, así como la doctrina y la jurisprudencia, servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento jurídico, así como también para suplir, mire usted, así como también para suplir la ausencia o insuficiencia de las disposiciones que regulen una materia. Es decir, cuando no hay una ley expresa, una norma que no lo contemple, pues el juez acude a la doctrina, a la ciencia, digamos, a los principios para ajustar el caso fáctico del hecho concreto y hacer justicia. Y eso es lo que yo creo que ha hecho la sentencia en última instancia de la acción de protección que presentó el señor Yunda, alcalde de Quito, y que fue justamente materia de la resolución de los jueces de la Corte Provincial de Pichincha, porque se ha dicho, es que los jueces se fueron más allá de lo que contemplaba el pedido, si hablaban de la comisión de mesa del municipio y se fueron a anular la sentencia de prácticamente del Tribunal Contencioso Electoral, indicando que era, y lo podían hacer. Por eso son jueces constitucionales donde lo importante es encontrar incluso medidas de reparación, medidas concretas que el ordenamiento jurídico muchas veces no lo puede contemplar, pero como jueces constitucionales, digamos, tienen todo el universo normativo y la disposición es clara del artículo 28 del Código Orgánico de la Función Judicial. Doctor, pasemos a otro de los casos. Hablemos un poco sobre el caso de Pablo Celi. ¿Hasta qué punto se puede tolerar una cadena de subrogaciones? ¿Hasta qué punto eso es legal? ¿Usted considera que cómo se debería proceder en estos casos? Sí, yo ya me he pronunciado totalmente a través de las redes, a través de cualquier medio de comunicación sobre este tema. El Ecuador padece una crisis jurídica. En el caso de la Contraloría, es una institución altísimamente corrupta hoy por hoy. ¿Por qué? Porque, como usted bien lo ha dicho, mire, la Constitución en el artículo 120 dice que la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones. Artículo 120, numeral 11. Posesionar a la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía, etcétera, etcétera. El señor Celi, ¿cuándo fue posesionado? Nunca fue posesionado por la Asamblea. Él fue destituido por el anterior Contralor en junio del 2017 y todo el Ecuador expectó, y consta en las redes, en YouTube, cuando él rompió la acción de personal que lo destituía, pero fue justamente protegido, aupado por el gobierno corrupto de Lenín Moreno, gobierno corrupto y traidor, y por los medios de comunicación. Los medios de comunicación que no tienen arte ni parte en el asunto, pero que son dominantes y estaban en el andamiaje de atacar a Rafael Correa, a Jorge Glass y a todo el correísmo y al proceso de la Revolución Ciudadana. Les importaba. ¿Por qué? Porque tenían un hombre como Celi que se dedicó a perseguir, a presentar glosas, quítame esta paja, como dice alguien por allí. Es decir, pero sin embargo, este señor, según constan con los elementos probatorios que la propia Fiscalía ha sacado, se dedicó a limpiar, se dedicó a cobrar coimas, limpiando glosas de empresas gigantescas. Entonces, y ya el viernes pasado, hace pocos días, mejor dicho, el propio sobrino ya delató en ese testimonio anticipado cómo era en el asunto de las coimas al tío, a Esteban Celi, el hermano de Pablo Celi, etcétera. Una cosa, digamos, inmoral, corrupta, terrible. Felizmente, este señor tiene que, a mi modo de ver, él renunció, tiene que ser enjuiciado políticamente, destituido. Renuncia porque se le acabaron los 90 días. Exactamente. Porque si no, siguiera un contralor en privado de su libertad. Lo más lamentable es que estando en prisión y siendo todavía contralor,
firmó una acción de personal nombrando a otro subrogante. O sea, subrogante nombra un subrogante que no se posesiona en la asamblea, un tal señor doctor Riofrío. Todo eso es nulo. Toda esa acción es nula, porque incluso las acciones jurídicas, entre comillas, de Pablo Celi y de Riofrío son nulas. Acuérdense que el señor Pablo Celi fue destituido, pero el señor Trujillo era el representante del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué hizo? Lo blindó. Y la Corte Constitucional actual también blindó a Pablo Celi. Entonces están en un entramado, porque en este momento lo que procedería para salvar la situación es que el Consejo de Participación Ciudadana llame lo más pronto a concurso de méritos para que, en base a un concurso de méritos transparente, algún ecuatoriano asuma. Es que es lo que corresponde. Eso correspondería. Es lo que corresponde. La institución no puede quedar así, definitivamente. ¿Cómo ve usted, doctor? Porque en el caso de Pablo Celi tiene dos escenarios. Una cuestión penal, ¿verdad? Y un juicio político que está en camino, digámoslo así, o que se está discutiendo, debatiendo, etcétera. ¿Cómo usted ve estos dos escenarios? O sea, los que nos están escuchando, ¿qué significa o qué consecuencias va a tener Celi a causa de su juicio penal y qué consecuencias tiene el juicio político? Porque muchas personas quizás pueden estar creyendo que es lo mismo cuando no es así. Son cosas totalmente diferentes. Son totalmente distintas. En este momento él está procesado penalmente y yo creo que allí inevitablemente, ante el cúmulo de pruebas, incluso el propio sobrino que fue sentenciado en Estados Unidos, Pablo de la Torre creo que se llama, ya lo complicó en base incluso a las pruebas que existen en videos, las propias empresas que han pagado coimas, etcétera. Habrá inevitablemente una sentencia. Allí hay un cúmulo de delitos, allí hay peculado, allí hay delincuencia organizada y allí también hay lavado de activos. Entonces, allí hay un cúmulo de delitos que tiene la fiscal, doctora Diana Salazar, instruir. Y por otro lado, yo pienso que es inevitable que haya una resolución del Parlamento Nacional de destitución a este pésimo funcionario y que se disponga que la Fiscalía incremente su acción y cuanto antes haya una sentencia condigna, porque este señor ha perdido toda probidad notoria. Y sin probidad notoria y con elementos probatorios incriminatorios de acciones arbitrarias y antijurídicas, firmó el nombramiento nombrando al doctor Riofrío su Contralor General subrogante. Eso viola la Constitución. Riofrío tampoco se ha posesionado. Es que no puede posesionarse porque una ilegalidad no puede con otra ilegalidad subsanarse legalmente. Correcto. Doctor, pasemos a otro caso para luego hacer unas preguntas de análisis general. Caso Freddy Carrión. Sabemos, todo el Ecuador conoce, bueno, todo lo que envuelve a este caso. Está privado de su libertad actualmente y en septiembre se le van a vencer los famosos 90 días. Estaba en un momento determinado una defensora subrogante, que era Saída Rovira, y luego Carrión, estando privado de su libertad, la cesó de sus funciones y pasó a una chica apellido Carrillo. ¿Esto es correcto? ¿Podía hacerlo pese a que se encuentra privado de su libertad? Es el mismo caso de Celi, ambas se consideran en funciones. ¿Cuál es la designación correcta? Tenemos dos personas que dicen que son titulares. ¿Quién finalmente está a cargo de la defensoría? Vea, ese tema es otro asunto muy delicado, pero que también se ha estado manejando políticamente. Acordémonos que el defensor del pueblo hizo un informe, no él, digamos la defensoría, porque fueron... Sí, la institución. La institución llamó a ciertas personas muy distinguidas, hicieron un informe de violación de los derechos humanos al gobierno de Lenín Moreno por el asunto de los conflictos de octubre del 2019. Correcto, fue entregado a Andrés Arauz cuando estaba exacto, el informe en un acto. El actual presidente no fue, etcétera. Pero allí también me parece que hay un ingrediente político, porque se está utilizando también, a mí me parece que no hay elementos muy firmes para que el defensor del pueblo continúe detenido. Pero si está detenido, ya de todas maneras, a mí me parece que esto lo están manejando muy políticamente, y yo pienso que también el Consejo de Participación Ciudadana debería tomar cartas en el asunto
y ante el escándalo público en el cual los funcionarios afectan una institución tan importante, deberían también llamar a concurso de merecimientos, porque esa pelotita, ¿quién la va a resolver? La Corte Constitucional no, porque aquí no se trata de establecer un dictamen constitucional interpretativo de la Constitución. Aquí hay una ley orgánica de la Defensoría del Pueblo que es clara, pero ahí hay dos subrogantes que se están peleando a dentelladas. Yo pienso que el Consejo de Participación Ciudadana bien podría, en uso de sus atribuciones, tomar cartas en el asunto. ¿Usted cree que Freddy Carrión de alguna manera no cuenta actualmente con su probidad notoria que lo avala, digamos, o que es uno de los requisitos o de los criterios que se consideran para estar? Porque fue ligado a este tema de abuso, violencia, digamos, es un tema sumamente delicado, porque ahí, si se llegara a probar que fue así, realmente una persona que tenga ese tipo de actitudes y esté ocupando ese cargo es complicado. Yo pregunto realmente para un poco conocer, ¿no? O sea... Claro, vea, aquí hay una cuestión casi paralela, o sea, tanto Pablo Celi, que está detenido y no está sentenciado, como el defensor del pueblo, gozan actualmente de presunción de inocencia, porque mientras no haya sentencia ejecutoriada, la Constitución dice que hay una presunción de inocencia. Pero en el caso de Celi hay una gravedad, que hay elementos probatorios, entonces la probidad notoria se resquebraja. Acá hay una presunción de hechos reñidos contra la moral, asuntos de orden, abuso sexual, etcétera, que también es una cosa terrible, y pudiera pensarse que hay una disminución o exterminio o se desvanece esa probidad notoria. Y por eso yo creo que como son instituciones tan sensibles, se debería llamar a nuevos funcionarios. El defensor del pueblo, a mi modo de ver, debería renunciar. A mi modo de ver, porque está afectado. Lógico, moralmente es lo que corresponde. Yo creo que la diferencia, aparte, que el caso de Celi, él estaba en sus funciones, y en el caso de Carrión no, pero moralmente es lo que corresponde en el caso de Carrión. A mí me parece que él debería renunciar, porque ya está afectada, la imagen de él está afectada, hasta que dilucide bien su participación. Yo pienso así. Correcto. Doctor, en una comparativa entre el caso de Yunda y lo que sucedió con la alcaldesa de Guayaquil, ¿usted ve alguna similitud, alguna diferencia? ¿Hubo privilegios? A ver, lo que protagonizó la alcaldesa de Guayaquil es algo reñido contra las normas, debió haber sido procesada penalmente, pero una fiscal aquí provincial dijo que no procedía. Eso es la realidad, ¿no? Eso es la realidad. Finalmente, el derecho es lo que determinan los jueces en la práctica. Doctor, para cerrar e ir cerrando la entrevista, al final de todo es el pueblo que sufre realmente por una falta de institucionalidad. Hemos hablado de la Corte Constitucional, del Consejo de Participación Ciudadana, y muchas veces usted ha hablado de la Asamblea también. ¿Compete a estas tres instituciones pronunciarse al respecto? ¿Usted considera que una tiene más deber que la otra, o de las tres de manera simultánea? ¿Cuál aplica para cada caso? A ver, las instituciones están señaladas sus atribuciones y competencias en el marco, lo dice la Constitución y las leyes respectivas. Tiene que operar el sistema jurídico, operarlo al margen de los intereses políticos, y que hayan funcionarios que puedan hacerlos operar para que haya la auténtica justicia y que la sociedad pueda sostener que en el Ecuador hay instituciones en las cuales hay que confiarlo. Hay que confiarse en ellas, pero eso no está pasando aquí, no está pasando definitivamente. Como veníamos conversando, el objetivo realmente de la entrevista, como hemos venido desarrollando, no es defender ni a los políticos, ni a los funcionarios, ni sus cargos, sino entender, como usted bien lo ha explicado, que en medio de todos estos problemas legales existe un pueblo que mira todo esto diariamente, cómo se lanzan los cargos por la cabeza, noticias que van y vienen, y al final lo que todo esto genera es un pueblo incrédulo de su propio sistema, y que tiene como una de sus consecuencias un rechazo a la política. Para cerrar, doctor, quisiera saber su opinión, su conclusión de esta entrevista, y qué es lo que piensa al respecto. Bueno, pienso como usted lo acaba de expresar, es decir, las autoridades del sector público, en todos los casos que hemos mencionado,
con el comportamiento antijurídico y de violación y de transgresión a las normas que señala la democracia y el sistema ecuatoriano de derecho, lo que hacen es dar un mal ejemplo a las juventudes. Hay una falta de credibilidad en el sector público, a la política es el arte del gobierno, y la gente, la juventud piensa que la política es algo nefasto, algo que no debería, digamos, está para los corruptos, etcétera. Es un pésimo mensaje que se está dando al pueblo ecuatoriano y ojalá esto cambie. Realmente yo aspiro que esto cambie para bienestar del desarrollo económico y político y el progreso del Ecuador y de la democracia, porque es el único sistema en el cual podemos garantizar derechos y justicia. Ok, doctor, le agradezco muchísimas gracias por este espacio, por habernos dado su tiempo para llevar a cabo esta entrevista y nos vemos en una próxima ocasión. Esto fue Al Sur del Panal de La Colmena. Muchísimas gracias a todos. A usted, señorita, muy amable.